Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, porque solo tú eres eterno, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso. Confiamos en tu gran poder, en tu gran misericordia, Señor. Permíteme, Padre Santo, que hoy pueda ver la iglesia lo que vale, que hoy pueda ver cada uno de los miembros de la iglesia lo grandiosos que son ante tus ojos, que hoy puedan ver lo que no nos deja ver el pecado. Te rogamos, Padre Santo, ilumínanos con tu rostro, que tu gracia se manifieste en nosotros, que tu Espíritu nos levante. Ayúdanos, Padre Santo, a recibir este mensaje como lo que es, una carta del cielo, enviada por tu ángel, explicada por los apóstoles y predicada por siervos como yo. Te ruego que me bendigas con tu palabra, me dejes que sea tu palabra interpretándose ella misma y dándonos un mensaje, para que tu Espíritu nos comunique a nuestro espíritu la verdadera palabra y la interpretación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar lectura de los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. El templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, la cuarta característica importante de esta porción del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Allí, a manera de introducción, lo primero que quiero que veamos, hermanos, es lo siguiente. Vamos a ver otra vez el texto de Apocalipsis 1:1, porque este texto está lleno de simbología, igual que todo el libro, pero este en particular mucho más. Así que cuando vemos Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, es Cristo el que revela su mensaje, que se lo dio Dios. Y dice este texto, dice: para manifestar a sus siervos. Para manifestar a sus siervos. Esta es la palabra aquí que importa mucho. La palabra griega se traduce indicar a través de señales o declarar en símbolos. Indicar a través de señales o declarar en símbolos. Es importante que tengan claro esto, porque ese es el lenguaje que está usando Apocalipsis. Está indicando a través de señales, ¿verdad? Y está declarando en símbolos. Dice, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, todo eso es interesante. Y también la otra parte que no quiero que olviden es a sus siervos. Sí, dice, está codificado, es difícil el lenguaje, pero no para los siervos. Las ovejas de Cristo serán indefensas. No serán fuertes ni poderosas, pero tienen una gracia especial. Reconocen la voz de su pastor. Reconocen la voz de Cristo. Ok, con esto en mente, les voy a mostrar aquí el cuadro, que todo lo que estamos viendo aquí es el cuadro de la iglesia. Entre la sexta copa, todos los juicios que han acontecido, las primeras 4 trompetas, las primeras 4 trompetas que dañaron la ecología. Después vienen dos trompetas, la quinta y la sexta, que fueron terribles, una dañando la parte espiritual de las personas, y las otras con las guerras que han estado a través de todo el mundo. Y antes de que venga el fin del mundo, entre la sexta y la séptima trompeta, viene aquí siempre este cuadro de la iglesia. La iglesia antes del fin del mundo, aquí está, hermanos, pasando por todas las tribulaciones, por todos los juicios, pero aquí está la iglesia protegida, la iglesia guardada, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Ahora, ¿cuál es la iglesia triunfante? Es la iglesia que vi las almas debajo del altar. ¿Dónde la vemos? En el cielo. Hay muchos cuadros en Apocalipsis que nos hablan de una iglesia gloriosa, la nueva Jerusalén que desciende del cielo vestida como una novia. Pero también tenemos a la iglesia en medio de las persecuciones. La iglesia militante está militando en el mundo y perseguida, pero a la vez protegida y guardada. Y esto es importante. ¿Por qué tenemos miedo de creer
que nos va a pasar algo y que no vamos a estar hasta el fin, tendríamos que concluir que nuestro Señor Jesucristo miente y Él no miente. Yo le creo a Dios. Por eso mi texto de apoyo para introducir el tema es Mateo 28, principalmente el versículo 20, pero comienzo en el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está la imagen del ángel que tiene un pie en la tierra y otro en el mar. Él controla todo. O sea, no se espanten, pueblo mío, tengo control de todo lo que está ocurriendo. Dice, por tanto, o sea, debido a esa potestad, esa es la comisión de la iglesia, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está el énfasis, en el Espíritu Santo. Ahí está el texto. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que la iglesia ha estado presente. Pequeñas manadas, siempre ha estado presente. Perseguida, muerta, atribulada, sí, pero está presente y está guardada por Dios y sigue profetizando. Eso es lo que vimos en el capítulo anterior. Juan, cómete el libro, te amargará en el vientre, pero será dulce en tu vientre, pero después te amargará. Los dos efectos del evangelio, hay que predicar. Y eso es lo que estamos viendo. Así que ya con este panorama vamos a desarrollar el tema, porque ya les dije lo que está aquí. Pero ahora digan, muéstramelo, y dejemos que la Biblia lo haga. Voy a usar 5 encabezados esta vez: protección y preservación de la iglesia, características de la iglesia, porque todas esas imágenes son características espirituales de la iglesia. La iglesia perseguida por el testimonio de Cristo, y la resurrección y el rapto público de la iglesia. No es secreto, es público. Comenzamos. Protección y preservación de la iglesia. Apocalipsis 11. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide. Hasta aquí no hay nada extraño, hermanos. Solamente el que Dios vaya a hacer un censo a medir tanto el pueblo, su pueblo, el templo, como los adoradores, simplemente es que todos sus cabellos están contados. Dios sabe quién eres tú, te conoce por tu nombre. Esta es la protección, la preservación de la iglesia. Hasta aquí, tranquilos, no pasa nada. Le dijo: y mide. Y aquí viene la otra parte. ¿Qué mide? El templo de Dios. Y la palabra aquí, templo de Dios, es la misma palabra naos, es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 3, versículo 16, cuando habla del templo como colectivo. Y es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 6, versículo 19, para hablar del templo en un sistema personal, que ambas cosas van aquí. Así que no hay nada raro en eso. Dice, y el altar. Así que, ¿qué va a medir? El templo de Dios, el altar, 2, y el lugar del sacrificio. Eso significa el altar, el lugar del sacrificio. Dice, y la tercera es, y a los que adoran en él. El templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Y viene otra cosa, así que vamos a ver eso. Primero, el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 nos dice así, la doctrina: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Aquí lo dice plural, sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere al templo de Dios, aquí lo compara con un edificio, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que aquí, ya olvídate de ese templo, olvídate de todas esas locuras. Aquí tenemos el templo de Dios, que sois vosotros, santo es. ¿Quieres saber quién es el templo de Dios? Vosotros. Colectivamente unidos es el templo de Dios. El altar. El altar es la forma como el pueblo de Dios adoraba o rendía culto. Ezequiel 48 le llamó a lo que midió, así le llamó Jehová Shama. Jehová Sama, Dios está aquí. O sea, en el altar se encontraba, como lo vimos en la escuela dominical, la presencia especial de Dios. Y eso era lo grande del altar. Por eso el altar era el que santificaba la ofrenda. Dice, aquí mismo en este libro se nos dice quiénes son los que adoran en el altar. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar
¿Quiénes están bajo el altar? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, aquí estamos viendo que ya hay alguien allá. Esto que le espera a todos los santos, ya hay un grupo que ya tienen tiempo allá. Ya están debajo del altar esas almas. Y se les dieron vestiduras blancas, que eso es lo que hace el altar, te purifica, te limpia. O sea, por eso están debajo del altar, un símbolo de la limpieza y la purificación de sus almas. En Hebreos 13 vamos a ver la diferencia del altar literal que estaba en el antiguo pacto y el altar nuevo que tenemos ahora. Hebreos 13:10 dice: tenemos un altar diferente al otro, sí, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Del otro sí, tenía derecho de comer los levitas y los sacerdotes. De este no, este es otro. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y aquí viene la diferencia entre aquel y este. Por lo cual también Jesús, aquí cambia todo, para santificar al pueblo, aquí está todo. El altar santificaba la ofrenda, Jesús santifica al pueblo. Este es el nuevo altar. Dice, mediante su propia sangre. Lo grande del altar era lo que se sacrificaba en él. Pero aquí está Jesús sustituyendo ese altar. Dice, padeció fuera de la puerta. En Mateo 23:19 les dice, ya ves que ellos pensaban al revés, que si te iban a hacer una ofrenda y decían que era cordán, o sea, era ofrecida a Dios, ya no tenían que dártela. Y fíjate cómo Jesucristo los regaña. Necios y ciegos. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Verdad? Hablando la parte literal, claro que era mayor el altar que santificaba la ofrenda. Así también aquí, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? Cristo es el que santifica a su pueblo, es el que santifica las almas que están debajo del altar. Las almas que están debajo del altar no son más grandes que Cristo. Cristo es más grande que las almas. Eso es todo. Los que adoran en el altar, esto es lo que sigue. Cristo nos dice quiénes son estos verdaderos adoradores. En Juan 14:23 dice a la mujer, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estos son los nuevos. ¿Y quiénes son estos? ¿Cómo lo describe la doctrina? En 1 Corintios 6:19 lo describe aquí. Primero como templo colectivo, ¿verdad? Morada del Espíritu Santo, iglesia, y ahora una sola persona como templo de Dios. Óiganla bien, primero colectivo son un templo y uno solo es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis, dice el 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí ya no es la iglesia, aquí eres tú como persona, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí tenemos un cuadro hermoso de lo que estamos viendo. Esa caña y toda esa imagen, ¿qué está viendo? El templo de Dios, el altar y los que moran en el altar. La doctrina lo dice. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ahí es donde está el problema. Los gentiles son en este contexto el mundo impío, enemigo de Dios. Jerusalén, la que suponía era la iglesia de Dios entregada a los gentiles. Así que el patio de los gentiles, aunque era un patio, tenía un propósito religioso, no dejaba de ser parte del templo, era la parte exterior afuera. El templo se dividía en 4 secciones adentro: el lugar santísimo, el lugar santo donde entraban los sacerdotes, y luego el patio de los hombres donde entraba el pueblo de Israel, y luego que era un patio exterior, y luego estaba el patio de las mujeres. Pero afuera de ese templo estaba el patio de los gentiles, pero todo tenía un contorno religioso. También los gentiles tenían derecho de venir a buscar al Señor, aunque sea de lejos, como decía la mujer. También tenemos derecho de comer las migajas que se le caen a los perros, a los amos, como perritos. O sea, eso es. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso? Porque aquí en el contexto, el patio exterior déjalo, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Cuando no dice no lo midas, es un problema serio, porque ha sido entregado a los gentiles. Y aquí los gentiles no son como nosotros, que somos gentiles. No, hermano, tú ya no eres gentil, tú eres israelita. Eras gentil antes,
Pero si eres verdadero creyente, ya no eres gentil. Un gentil es un incrédulo. Por eso no lo midas. ¿Por qué? Porque ese es un símbolo de la falsa religión. También venían a adorar, pero son todas esas personas que también vienen al templo, pero no están medidos, no son del pueblo de Dios. Por ejemplo, lo vemos en Lucas 21. Jerusalén, la que se suponía era la iglesia, miren, de Dios, entregada a los gentiles. 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuál es el tiempo de los gentiles? Bueno, como lo vimos en otros textos, por ejemplo en Romanos 11, que viene la ola de gracia, ¿verdad?, a salvar al mundo, topa con el rechazo de Israel, ¿verdad?, y regresa y baña la costa de los gentiles. Los gentiles se siguen salvando y Israel sigue endurecido, pero se va a cumplir el tiempo. Cuando se salve el último número de los gentiles, también va a haber, para esa barda que rechaza, también van a glorificar a Dios. O sea, eso ya lo vimos y no lo voy a entrar en detalle, se vio en Romanos. Aquí la doctrina nos señala a los gentiles como comparados con el mundo incrédulo, pero religioso, es decir, las falsas religiones, ya que el patio de los gentiles era parte del templo externo, a apariencia de piedad, como lo vemos. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, porque también sacrifican, también son religiosos. Dice, a los demonios los sacrifican. Es como cuando dice esa gente que no comas, no tomas, no bebas, no esto, lo otro. ¿Qué dice? Doctrina de demonios. Aquí dice, a los demonios los sacrifican. O sea, sí sacrifican, son religiosos, pero a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagas participante con los demonios. Por eso no midas el patio externo. El mismo periodo de tiempo que estemos en este mundo hasta la venida del Señor es identificado aquí como el tiempo de los gentiles y a la vez como el mundo incrédulo. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, que son los mismos 3 años y medio. Dice que ahorita vamos a ver que ese tiempo está puesto como por 6-7 veces aquí y se refiere al tiempo desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 42 meses, 1260 días, es la misma el tiempo. 3 años y medio es el mismo tiempo. O 2 tiempos y la mitad de un tiempo es la misma porción de tiempo. El cilicio es un duelo por el pecado del pueblo. La iglesia, que siempre va a predicar así, con un duelo por el pecado del pueblo, dice, los testigos que representan la iglesia y su mensaje profético predican en medio de persecución. El tiempo que los gentiles visitarán la ciudad santa, 42 meses. Es el mismo periodo de la persecución de la mujer del capítulo 12, representando a la iglesia. En el próximo capítulo veremos esto, dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, representando a la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, que es el mismo periodo de tiempo. La iglesia protegida. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y créanle a Cristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sí, números, declarar a través de símbolos, de señales, de números, de símbolos. Pero esto es palabra de Dios. La parte espiritual es ese tiempo, es el mismo periodo que narra Apocalipsis, tiempos y la mitad de tiempo que estamos viendo aquí, 1260 días, los mismos 42 meses, los 1000 años, es el mismo periodo de tiempo. Dice, y los 3 días y medio mencionados en este libro, donde los enemigos del pueblo de Dios han dado muerte a los santos. No solo en ese tiempo que lo señala a final del tiempo, han dado muerte desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la iglesia. Entramos al segundo punto, características de la iglesia. Sí, hermanos, todo lo voy a desglosar, tranquilos, todo lo voy a desglosar, pero quiero que lo vayan viendo a la luz de las Escrituras. Ya terminarán de tener un cuadro, por eso no quise predicar por partes, sino todo el mensaje completo. Características de la iglesia.
Estos testigos, oigan esto, son los 2 olivos. ¿En qué apuro nos pone la escritura? Y los 2 candelebros. O sea, esta misma iglesia son 2 olivos y son 2 candelebros que están en pie delante del Dios de la tierra. Parece difícil, pero no lo es. No lo es, porque tenemos la interpretación de la Biblia. Primero, son 2 olivos. ¿Quiénes son los 2 olivos? Ya vimos en la imagen de Zacarías, allá era una imagen. Claro que es el Apocalipsis que está interpretando a Zacarías. No estoy yendo a Zacarías para interpretar la Biblia. Aquí ya saben que eso nunca se hace. Es el Nuevo Testamento el que interpreta el Antiguo Testamento. Y la doctrina y Cristo finalmente, Apocalipsis. O sea, ese es el proceso. Zacarías 4:12. Hablé aún, dice de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo? Que por medio de 2 tubos de oro vierten su aceite como oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Imágenes, 2 árboles de olivo, unos tubos cayendo aceite a un candelebro que tenía 7 lámparas. Esa era la imagen que miró Zacarías. ¿Qué es eso, Señor? No sé. Y le dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí en el Antiguo Testamento, ¿quiénes son estos 2 ungidos? Ahí en el Antiguo Testamento, un capítulo anterior te dice quién es uno y en ese mismo capítulo te dice quién es el otro. Cuando hablamos de Zacarías 3 y en Zacarías 4. Uno es Zorobabel. Zorobabel dice, Zacarías 4:9, las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa. Zorobabel construyendo el templo. ¿Qué representaba Zorobabel? Era el gobernador, era el rey de Israel. ¿Se me entiende? Él era el reinado, él era el rey. Ahora, ¿y el otro quién es? Josué, Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Oye lo que dice la Biblia, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Y sabes de quién está hablando? Ellos eran simbólicos. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿qué estaba simbolizando? El oficio sacerdotal de Cristo. ¿Y cuál estaba simbolizando Zorobabel? El oficio de reinado de Cristo. Sí, sacerdotes y reyes. Son oficios de Cristo. Y aquí dice, porque aquí, aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, que son los espíritus de Dios que recorren toda la tierra. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y eso lo hizo Cristo, hermanos. Solamente así se puede interpretar el Antiguo Testamento. Eso lo hizo Cristo. En un día quitó el pecado de la tierra. Le dijo a un hombre pecador de todos los sentidos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin ningún pecado, glorificado delante de Dios. Entraremos al cielo hoy mismo. Apocalipsis tiene la interpretación de Zacarías. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, un canto a Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Primero nos redimió, este es el que quitó el pecado en un día, acuérdense, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios, nos has hecho, ¿qué? Reyes, Zorobabel, y sacerdotes, Josué, y reinaremos sobre la tierra. Sí. Son palabras muy fuertes, pero es la verdad. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos la mente de Cristo, sufrimos con Cristo, reinamos con Cristo, ¿verdad? Y ungimos como sacerdotes como Cristo porque presentamos ese mensaje profético a las Escrituras. Cuando hablamos de la expiación, estamos mostrándole la manera de cómo el sacrificio de Cristo salvó los pecados y limpió los pecados de los hombres. Los 2 candeleros, esta es la iglesia y su mensaje profético representado por Moisés y Elías. Fíjate, ya nos dimos una parte, ya tenemos sacerdote, ya tenemos rey, mensaje profético de Cristo, ¿verdad? Sacerdote y rey. Eso lo mismo se le pasa a la iglesia, pero nos falta uno, profético. Bueno, también son, ¿qué dice? Los 2 candelebros, esta es la iglesia. Ahora vamos a ver los 2 candeleros. Ya vimos los 2 olivos. Ahora vamos a ver los 2 candeleros, porque nos falta ¿cuál? El mensaje profético que hay con él. Dice,
Su mensaje profético representado por Moisés y Elías. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Ya sabemos nosotros quiénes son esos candeleros, representados por candeleros. Es la iglesia. ¿Quién interpretó a Zacarías? El Apocalipsis. ¿Cuándo lo hizo? Apocalipsis 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Sí, esos que venían 2 olivos, llegaban los tubos, les vertían aceite y estaban iluminando. Dice, 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Eso no estamos hablando aquí. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que los candeleros no son candeleros y no son la iglesia. Eso son la iglesia. Y el que anda en medio de las iglesias es Cristo. La Biblia lo dice. No se preocupen, esto es claro. Moisés representa a la ley y Elías a los profetas, que juntos son el mensaje profético que predica el pueblo de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Me entiende? Y ahorita van a ver cosas más hermosas. La característica de la interpretación final de Apocalipsis dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Aquí entramos a la parte más rara, ¿verdad? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Sí, hermanos, son símbolos, son señales. ¿Qué representa fuego de la boca de ellos? Estas son características espirituales de la iglesia o de la palabra de Dios. Deuteronomios 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Has oído sus palabras en medio del fuego. Pero bien claro viene ahorita. Jeremías 5:14. Claro, claro. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. A los profetas de Dios. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, le dice a Jeremías. Y a este pueblo por leña, y los consumirá. Y los consumirá. Aquí vemos la palabra comparada con fuego. Así que no esperes ver un hombre aventando fuego por la boca. No, hermanos, no caigas en algo así. ¿Me entiendes? Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Ve, ese me encanta porque Cristo es la roca, que el que cae con ella se quebra, pero el que no se quebra, Él lo desmenuzará. ¿Me entienden? Eso es lo que es la palabra del Señor. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, sí, que consume a la leña, y la leña son los enemigos de Dios. Esa es la palabra poderosa, ese fuego de Dios, que para unos es un fuego consumidor, pero para otros da vida. Por eso aquí mismo en Apocalipsis, Satanás trata de enviar agua para el fuego de la palabra profética, para parar. En lo que vamos a ver después, Apocalipsis 12, que es otra ilustración de la iglesia, de otra forma, dice el 15: y la serpiente, Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Para qué? Para que fuese arrastrado por el río. Quería parar el testimonio de la iglesia. Quería detenerlo, arrojando agua al fuego que la iglesia predica. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, ¿verdad? Aquí es donde se los va a identificar con quién, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Indudablemente se está refiriendo a Elías, que lo hizo, ¿verdad? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este es el poder. Lo hicieron antes los hombres. Nadie en la historia de la nueva iglesia, del Nuevo Testamento, ha hecho esto. Nadie. Y cuando los quisieron hacer, porque sí podían, pero no se necesitaba. Acuérdate que Juan lo quiso hacer. Cuando los samaritanos se opusieron a darle hospedar a Jesús, dice Juan: ¿quieres que le pida a Dios que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a todos? Cálmense, ustedes no saben de qué espíritu son. No con espada, ni con ejército, sino con espíritu. Esa es la interpretación. Es el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Calmados, no entienden de qué espíritu son. Así que aquí vemos la respuesta que Dios dio a Zacarías. Zacarías 4:4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército. Sí, tú eres rey, pero aquí no se ocupa tu ejército, Zorobabel. Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la visión de la imagen que vio Zacarías. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia de Dios, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué es esto en el Nuevo Testamento? Cuando los apóstoles quisieron hacer descender fuego del cielo, fue prohibido por Cristo, diciéndoles que no sabían qué de espíritus eran. Ya se los dije. Así como Moisés y Elías solo hicieron esto en los días de su profecía, también las oraciones de los santos han derramado los 4 primeros trompetas del juicio, dañando el agua, la tierra, el cielo, causando daño a la ecología y afectando los medios de la vida. Veamos el mismo poder otorgado por Cristo a la iglesia, hermano. Ustedes se espantarán diciendo: ¿qué está diciendo el pastor? Sí, hermano. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y lloró para que no lloviera. Si tú te quejas de corazón, de rodillas, por la maldad del pueblo, ¿tú crees que tus oraciones son tiradas a la basura? Las oraciones son guardadas. El ángel las llevó a la presencia de Dios. Se les añadieron incienso para purificarlas y se les puso fuego y fueron arrojadas a la tierra, y en respuesta de esas oraciones vinieron plagas, terremotos, granizo, destrucción en el mundo. Sí, tú estás haciendo eso, aunque no lo creas. Ese es el poder que tiene la gente tan insignificante como Elías. Sí, paró de llover y volvió a llover. ¿Entienden? Y llegaba fuego del cielo. Esa es la palabra de Dios. Dios tiene poder y se manifiesta mientras que usemos eso. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, para que no creas, el pastor nos está dando poderes muy grandes. ¿Sí me entienden? Ay, porque solo Pedro tiene las llaves del reino, él solo abre y él cierra. No, Señor, no solo Pedro. Las tuvo esas llaves el mayordomo Eliaquim en el tiempo del rey Ezequías, ¿verdad? Esa llave de David que nadie abre, cuando cierra, nadie abre, y cuando abre, nadie cierra. Esa misma llave de David la tuvo Pedro, se la dieron a Pedro, y es la llave que se le da a la iglesia. Esa es la llave que se le da a la iglesia. Mateo 18:18, en un contexto de la disciplina, mira lo que encontramos aquí. De cierto os digo, porque cómo cuesta querer hacer disciplina, y quién soy yo para disciplinar. Eso duele, que Dios te ponga a hacer algo así. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, esa es la iglesia, 2, por eso son 2 testigos, 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, hermanos, hay poder, pero nosotros no lo vemos. Claro que si 2 se ponen de acuerdo y dicen: Señor, queremos adueñarnos del edificio de Donald Trump, eso no lo vas a conseguir nunca. ¿Por qué? Porque Elías no oró tonterías. Elías dijo: en tu palabra dice que si el pueblo se aparta tras otros dioses, tú ibas a habitar el rocío y la lluvia y por eso paró de llover. Pero cuando el pueblo se arrepintió, Elías vino: Señor, tú dijiste que cuando el pueblo orara hacia al templo de Dios y pidiera y se arrepintiera, tú volverías a enviar el agua, y por eso llovió. Porque la palabra de Dios es única. El hombre la activa cuando ora en línea con la palabra de Dios, si no, no pasa nada. La doctrina dice lo mismo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Porque me podrías decir: pastor, nos estás poniendo como que nosotros somos así de poderosos como esos profetas. Oí lo que dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no le creéis a Dios? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas en la iglesia? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ya, no, Señor, tanto así. No estamos hablando a los ángeles escogidos, están hablando a los ángeles caídos. Cuanto más las cosas de esta vida. Hermanos, cuando ustedes pasan y ven algo horrible y vienen a la casa y lloran y abruman su alma, ¿sabes por qué cayó fuego y azufre a Sodoma y a Gomorra? Porque un santo, uno solo, abrumaba su alma cada día viendo la homosexualidad y todo el pecado, el desenfreno de esa ciudad. Dice la doctrina, Pedro, que
el santo Job abrumaba cada día su alma justa, oraba, y en respuesta a esas oraciones, fuego y azufre los borró a todos, a todos. Eso es lo que sucede, es lo que estamos viendo aquí. Tercer encabezado, la iglesia perseguida por el testimonio de Cristo. Cuando haya acabado su testimonio, dos preguntas: ¿cuándo lo termina? Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo lo termina? Cuando se acabe de consagrar el último creyente, cuando se manifieste el hombre de pecado y la apostasía, o sea, en el fin del mundo. Hasta entonces es el fin. Ahí es cuando acaban el testimonio. Entonces es eso. Dice, ¿cuál testimonio? El testimonio profético de la iglesia, tipificado por el testimonio de Moisés y de Elías, que ya vimos, y que también el testimonio del reino de Cristo, cuando hablamos del reino de rey, ¿verdad? Y del testimonio del sacerdocio de Cristo, lo que hizo Cristo como ungiendo como sacerdote, y a la vez el testimonio profético de Moisés y Elías. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Ese es el lenguaje profético. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, que la salvación era por gracia. El mismo Juan fue perseguido por dar testimonio de Cristo. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba expatriado, perseguido, preso. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto no es otra cosa que el anticristo, ¿verdad? Es Satanás. Esta es la guerra que enfrenta y enfrentará la iglesia de Cristo. La continuará enfrentando hasta que el Señor regrese. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, representando a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿verdad? Que es la iglesia, dice, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate cómo llega aquí, ¿verdad? Y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, con la iglesia. Esto sucederá al fin del tiempo, señalado de la profecía de su palabra. Dice, pero ya ha estado pasando a otros santos en la historia de la iglesia. Esto que estamos viendo aquí, hermanos, no es nada nuevo. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, esto que estamos viendo, que le va a ocurrir a los dos testigos al final del mundo, que serán muertos, ¿verdad? Y que se gozará el mundo de su muerte, ya lo hemos visto. Ya lo vimos, lo que ocurría en Roma, cuando mataban a los cristianos, los exhibían, los quemaban en la hoguera, los echaban animales. El mundo celebraba. Ustedes saben cómo era el tiempo de los gladiadores, ¿verdad? Ya lo hemos visto. ¿Y dónde están esas almas? Le dijeron, subid acá. Allá están debajo del altar con el Señor. Dice, y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, de donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora resulta que Sodoma es un símbolo de pecado, de desenfrenado, de todo vicio contra la carne extraña, ¿ves? De homosexualismo y lesbianismo y todo eso. Egipto, símbolo de esclavitud, crueldad, ¿verdad? Y opresión para el pueblo de Dios. Entonces todo esto estaba ocurriendo con la apostasía de la iglesia cuando vino Cristo. No conocieron a Cristo, no vieron el día de su visitación. Dice, oh, pues si tan solo me hubieras conocido. Jesucristo quiso juntarlos, dice, como la gallina a sus pollitos, y no quisieron, y lloró sobre la ciudad. O sea, el pueblo no conoció ese tiempo. Dice, comparado aquí con Jerusalén, símbolo de la apostasía religiosa, que es lo que estamos viendo, el patio de los gentiles, que no lo midas, ha sido entregado, porque ellos hollarán la ciudad. ¿Quién fueron los que mataron a Cristo y hicieron todo eso? Enemigos del pueblo, la iglesia apóstata, la iglesia religiosa. Como les digo, ha pasado y sigue pasando persecución y muerte al pueblo de Dios. En Daniel 7:21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
Desde el tiempo de Daniel estamos viendo que los precursores del anticristo han estado haciendo eso. Y luego en Apocalipsis 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos sin vencer y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, lo han estado haciendo y lo van a seguir haciendo, pero no van a impedir que el pueblo de Dios se salve. En ese sentido, Satanás está atado, sí, para que no engañe a las naciones. Pero el mensaje de Dios, la iglesia es invencible mientras esté predicando a Cristo. Nada extraño, dice la doctrina, que para nosotros no es extraño que haya persecuciones, que suframos. La iglesia siempre ha sufrido. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis ¿de qué? Del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es normal. Le ha ocurrido siempre a la iglesia. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Como les dije, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, como lo dijo el texto que acabamos de leer. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, como lo estamos viendo aquí, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y aquí las interpretaciones, se disparan dos: que 3 días y medio es el mismo tiempo que duró Cristo Jesús, y que el Satanás simplemente está parodiando ese tiempo como una burla al Evangelio. No encaja con esto. Segunda interpretación, que estos 3 días y medio sí tiene que ver con el mismo tiempo que Jesús padeció, y que es el mismo tiempo que le tomará resucitar a estos 2 testigos. Porque siempre van con la mente a lo que está allá. Pero como les dije, estos ya han pasado varias veces, ya han estado muertos, ya han subido allá. Dice: se permitieron que sean sepultados. Dice: estos 3 días y medio es el mismo tiempo desde los inicios de la iglesia hasta el regreso de Cristo. Es el mismo periodo que venimos hablando por todos lados. La respuesta que Cristo da a la queja de las almas de los mártires que han sido muertos, ya, dice, por su testimonio de Cristo, dice, nos enseña que estos cadáveres los seguiremos viendo en las calles hasta el tiempo señalado por Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 6:11 dice: y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. ¿Por qué? Aquí la respuesta es importante: hasta que se completara el número de sus consiervos. O sea, ya sus cadáveres los hemos visto allá, los hemos estado viendo por toda la historia. Dice: sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y eso lo vamos a ver hasta el fin. Son 3 días y medio, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. Es el periodo de tiempo desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. La iglesia va a seguir siendo perseguida, muerta y de todas maneras, pero siempre va a pasar algo. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Este es el aparente triunfo de la iglesia. Lo mismo hicieron cuando crucificaron a Cristo. Ganamos y no, perdieron. Acuérdense. Dice: yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Pilato, Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos celebraron, se enviaron regalos, se contentó Pilato y Herodes. Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todos. Ya saben que todos tuvieron su parte en la muerte de Cristo. Los primeros que lo declararon a muerte son los sumos sacerdotes. Pilato no quería declarar a muerte, lo presionó. Los sumos sacerdotes le dijeron: si no lo declaras a muerte, eres enemigo del César, porque todo el que se proclama rey es enemigo del César. Y lo persuadieron. Se espantó Herodes y lo terminó acusando. Pero Herodes se quiso vengar. Ahora les voy a poner el peor criminal que ellos odian, a ver si quieren que suelten mejor a Cristo que al criminal. Y efectivamente, aconsejado el pueblo por los sumos sacerdotes, dijeron que soltaran a Barrabás, al criminal. O sea, por eso toda esta gente se confabuló para destruir a Cristo, como lo dice nuestro texto. Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Sí, hermanos, en esto también estamos con Cristo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y cómo los atormentaban? Un santo atormenta
a los pecadores aunque ni abra la boca. Mira, qué clase de tormento. El de endemoniado de Gadareno, en Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes antes de tiempo. ¿Me entiendes? Estaban atormentados, eran 2000 demonios que fueron a dar a los cerdos, ya saben la historia. En Apocalipsis 9:5 predicamos apenas. Dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. La misma palabra, el mensaje que vimos, el infierno en la tierra. Un tormento espantoso, terrible. Tanto que los hombres prefieren que los montes caigan sobre ellos y que se mueran. Los hombres que buscarán la muerte, pero ahí no hay muerte. Jesús, Hijo del Dios, dice aquí, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hiere el hombre. Así que este es el tormento. La gente, hermanos, toda la comunidad homosexual, toda esa gente se atormenta cuando oye hablar de Dios. Los atormentas, los hace sufrir. La resurrección y el rapto público de la iglesia, cuarto encabezado. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y aquí parece que tenemos otro problema. ¿Qué estamos viendo aquí? 2 cosas que conocemos bien. Tanto el rapto como la resurrección. Y no estamos hablando de un rapto secreto, como lo vamos a ver. A cada santo que ha estado muriendo en la historia se le ha cumplido sus 3 días y medio. Y lo mismo sucederá los que mueran al fin de la historia de la iglesia. En Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trueno, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es corto el tiempo, porque ya han muerto algunos. Dice Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así termina Juan este libro diciendo, Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, en breve. ¿Por qué? Que les dije que el Apocalipsis es presente, pasado y futuro, hermanos, y que ya muchos santos han pasado su Apocalipsis anteriormente. ¿Y qué les ocurrió? Lo que dice el texto. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ya lo estamos viendo nosotros. Estamos viendo almas debajo del altar, de los que ya han muerto y de los que se siguen muriendo. Subid acá. Estas fueron las mismas palabras que escucharon Esteban cuando vio el cielo abierto y a Cristo de pie. Los mismos apóstoles, cada uno fue muerto, masacrado y murió, y también subieron allá. Y la gran lista de santos que ha sido muertos por todo el testimonio de Cristo en la historia de la iglesia. Lo mismo nos enseña la doctrina en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, o sea, a la hora del juicio de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿qué vemos? Primero resurrección, y después ¿qué? Luego nosotros los que vivamos, sí, si viene el juicio mañana y estamos vivos, ¿qué ocurrirá con nosotros? Si así fuera. Y luego nosotros los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí está el arrebatamiento y no es secreto. Dice, y así estaremos siempre con Él. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Entonces aquí estamos viendo nosotros que la resurrección y el rapto es lo que le sigue a la muerte que pueden hacer. O sea, como dice Cristo, no teman al que mata en el cuerpo, pero ¿qué pueden hacerle al alma? Temen más bien al que puede mandarte al alma y en el cuerpo al infierno. Esto es todo lo que puede pasar aquí. Esto da paso al fin, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El número 7 aquí en el libro de Apocalipsis es un número completo, los juicios de Dios, los juicios que Dios hizo con el propósito de que algunos se arrepintieran, se completa, y el número de los que habían muerto. Aquí no es el fin del mundo, el fin del mundo sigue ahorita. Dice, noten
que estos que dieron gloria a Dios lo hicieron antes del toque de la séptima trompeta. El evangelio de Dios es dulce y amargo, y algunos juicios de Dios han servido para traer a algunos hombres a los pies de Cristo. Por eso aquí dice que algunos dieron gloria a Dios. Yo sé que después del séptimo trompeta ya no hay para nadie nada. Aquí vemos el quinto encabezado. La iglesia entra en la sexta y la séptima trompeta. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Aquí vemos esto. Hasta aquí, después de ver todo lo que pasó en el quinto y en el sexto ay, el segundo ay se completa con la protección de la iglesia. Persecución y protección. Y aquí viene el séptimo sello. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y aquí ¿qué? Se acaba el mundo otra vez. Diferentes formas de decir que se acaba el mundo, pero fíjate lo que dice. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo mismo vimos en la ilustración cuando se tomó Jericó, dice. Me gusta cómo ilustra, porque en Jueces 6, versículo 16 dice que cuando los sacerdotes tocaron las bocinas o las trompetas, la séptima vez, 7 veces, dice, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Cayendo Jericó, que es un símbolo de la gran Babilonia y es un símbolo de cuando Dios juzgue este mundo, destruido. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, representando la iglesia de los dos pactos, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, entre medio de estas cosas están surgiendo cosas muy hermosas. La redención final de los creyentes, el reino de Cristo es tomado definitivamente. Y se araron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Aquí están los dos efectos del evangelio. ¿Me entiendes? Premios para unos, muerte para otros. A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca no solo representa el juicio de Dios, sino que también es el lugar del perdón y de la presencia de Dios con su pueblo. Las almas están debajo del altar, pero sí también representa el juicio. Por eso se dejó ver, porque ambas cosas están llegando a la séptima trompeta: juicio y redención final. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. Lo mismo en las narraciones del mismo fin del mundo en los 7 paralelos. Ya saben todos los que han estado estudiando esta serie que el libro de Apocalipsis se lee en 7 paralelos. Son como si fueran los 4 evangelios, narran la historia de que nació Cristo hasta que murió. Estos 7 paralelos narran la historia de la guerra entre Cristo y el diablo, desde el nacimiento de la iglesia hasta que Cristo regrese. Esta es una guerra espiritual y eso lo narran. Aquí estamos concluyendo el tercer paralelo. Ya en los otros vimos el fin del mundo. Es como si viéramos 7 veces el fin del mundo. Aquí estamos concluyendo el tercero. Dice, miremos el quinto en Apocalipsis 16, 17 para que vean que es lo mismo. Otra vez se va a acabar el mundo. Dice, el séptimo ángel derramó su copa. Acá es una copa, aquí es una trompeta. Dice, por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Se acabó. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes: la caída de Jericó, la caída de Babilonia, la caída del mundo impío. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Otra vez el fin del mundo. Y como les dije, concluimos. Ahora vamos a aplicar rápidamente, aplicaciones cortas, pero me interesa que apliquen lo que vimos ahorita. Primera aplicación: Dios hace una clara línea divisora entre el mundo y los santos. Por eso esa idea de medir entre los que adoran en el altar y los que están en el patio de los gentiles. Esa división la vemos en las Escrituras. Santiago 4:4. No voy a ir más que a este texto. Oh almas adúlteras, acusando directamente a la parte que adora, el alma. Olvídate del cuerpo, el alma.
oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí está la línea divisora, los que miden y los que están en el patio de los gentiles. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Son tus enemigos. Son tus enemigos. Apocalipsis, segunda aplicación, perdón. Los tres oficios de Cristo son el mensaje profético de la iglesia de Cristo. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Es el tiempo de la profecía, siendo sacerdotes por 1000 años. Reinaremos con él 1000 años. Presentaremos sacrificios a Cristo 1000 años. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero más claro este texto, que es hermoso en este contexto. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia, hermano. La doctrina está usando metáfora. No es un problema la metáfora, el problema es no entenderla. ¿Por qué Cristo habló así? Para que viendo no vean, oyendo no oigan y no se salven. Pero a vosotros, ovejas de Cristo, les es concedido saber los secretos del reino. No me cansaré de decírselos. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, la iglesia, y sacerdocio santo. ¿Ves? Ese oficio lo llevamos nosotros para ofrecer sacrificios espirituales. No te creas poner la mitra como Aarón, como lo hacen algunos locos por ahí. No. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. ¿Ves que eso lo hace la iglesia? Ahí está los dos ungidos. Ahí está todas esas imágenes. Esos dos olivos. Zorobabel. Todo lo que estamos viendo ahí nosotros. Aquí está bien tranquilo. Josué, el sacerdote. Tú eres eso. Aquel era simbólico. Profecitaremos el evangelio de Cristo por 1000 años. Lucas 9:30. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Mira, hermano, imagínate esta imagen que yo te estoy diciendo. Moisés y Elías representan la profecía, ¿verdad? Aquí están, son simbólicos. En la transfiguración del monte, fíjate quiénes están. Fíjate a quién están cediendo la profecía. Ahí está Moisés, ahí está Elías, representando a los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahí están 3 apóstoles: Juan, Pedro y Jacob. ¿Representando a quién? A los apóstoles. Dice: y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Dónde vino el mensaje profético terminando? En Cristo Jesús. Y como lo vamos a ver ahorita en un texto hermoso que voy a meter, a él oíd. Así que ahí está el mensaje profético, predicando a Cristo. Estás predicando a Moisés y a Elías, hermano. Eso es todo. Eso, fuego que sale de la boca. Todas esas figuras son sencillas. La doctrina te las está explicando, tranquilo. Apocalipsis 3, aplicación 3. La iglesia perseguida y protegida. Segunda de Corintios 6:9. Como desconocidos. Fíjate, ese es. Ustedes dicen: pero yo no soy tan grande. Hermanos, hay grandeza en la debilidad. Cristo, cuando Satanás lo colgó en la cruz, dijo: por fin te maté, por fin te gané. Y ese día Satanás perdió. Ese día perdió. Mira, la iglesia tiene estas mismas características: como desconocida, pero bien conocida en los cielos. Sus nombres están escritos en el cielo. Como moribunda, mas he aquí que vivimos, y vivimos eternamente. Tenemos promesas de vida eterna. Como castigados, mas no muertos. ¿Entienden? Como entristecidos, mas siempre gozosos. Nuestro gozo no depende de la cuenta del banco, depende de Cristo, depende de que estemos alejados del pecado para vivir gozosos. Dice: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Tampoco nos falta nada. No te afanes por nada, estés afanoso. Sean conocidas tus peticiones delante del Señor. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, herederos de todo con Cristo, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Veamos cómo la misma doctrina usa metáfora para describir la iglesia. Aquí la interpretación doctrinal de la figura que vimos en la iglesia, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos
eres de los que están adentro, de los que adoran en el altar, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, los verdaderos israelitas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí estaba Juan, Pedro y Jacob. Y de los profetas, ahí estaba Moisés y Elías, siendo la principal piedra del ángulo a Elohí, Jesucristo mismo. Hermoso, hermanos. Este es el mensaje que estamos hablando. Ustedes son la iglesia. Pero ¿qué dicen los dispensacionalistas? La iglesia no aparece después de Apocalipsis 4. Ya se arrebató y no aparece en todo el libro. Y yo la estoy viendo en cada paralelo. No yo, ustedes la están viendo, porque está claro. En quien todo el edificio, hablando de la metáfora, bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo en el Señor. Un templo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, no con espada ni con fuerza, Zorobabel, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Cuarta aplicación. Estoy contento porque estoy terminando. La iglesia derrotada y muerta, pero resucitada y viva para siempre. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Dios te está diciendo lo que significa cuando su vida acá. No tengas miedo. Si Cristo viene rápido, no te alcanzas ni a morir. Nomás vas a subir transformado. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de ¿qué? De la trompeta. Al final de la trompeta, sí, hermano, esto no va a pasar para algunos hasta que suene la séptima. Pero si esta noche te mueres, hoy sonó la trompeta, las 7. Para ti ya se acabó. ¿Me entiendes? Ya estás ahí. Ya te van a decir subir acá. Vas a subir en las nubes, dice. Dice, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, si es que estamos vivos todavía ahí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que todo lo que dijo Apocalipsis 11 es verdad. Sí, la doctrina le pone el sello de autenticidad. Y quinta aplicación y termino. Llegará el día que el tiempo no será más. Apocalipsis 8, 1. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y en Apocalipsis 10, 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Este mismo ángel que tiene control sobre la tierra y el mar, representando a Cristo, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella. Juró, hermanos. Por eso dice Cristo, podrán pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, hablando precisamente de esa escatología del fin del mundo. Dice, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, bajo juramento, el tiempo no será más. El fin del mundo es seguro. Por eso 7 veces se encarga este libro de presentarlo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, a los apóstoles, y la iglesia dice lo mismo. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por darnos la alegría y el gozo de conocer los planes que tienes con la iglesia, de saber cuáles los compromisos de la iglesia, cuáles son las responsabilidades de tu iglesia, los cuidados de tu iglesia. Gracias por darnos a conocer a través de las Escrituras el amor por tu pueblo, Señor. Te rogamos que vivamos gozosos a la luz de las promesas del cuidado que tú tienes para con tu pueblo. Te lo pedimos, Santo Padre, en los méritos gloriosos de Cristo Jesús. Amén.